¿Cómo están, pues, muchachos? ¿Todo bien? Sí. Bien, Buenas, profe. profe. ¿Están bien? Sí. Espero que sí. No sé si vieron en el Teams que les puse que el examen es el viernes. No sé si ya les mandaron información acerca de ese examen. Pero bueno, ya saben pues que el examen es el viernes a esta hora. Listo, o sea que dentro de una semana a esta hora están presentando el examen. El último tema del examen es este que vamos a ver. Si no alcanzamos a cubrir todo, pues como les dije el día miércoles, entonces el miércoles hacemos un poquito de esto y ya nos dedicamos a hacer un tallercito. ¿Estamos? Eh, bueno, entonces vamos a hablar de una cosa que se llama así, sólidos de revolución, sólidos. Cuando estamos hablando de sólidos, estamos hablando de una figura tridimensional. Listo. Y la figura tridimensional de la que vamos a hablar casi toda la clase, o que es muy parecida, es de un cilindro. Listo. ¿Alguien sabe cuál es el volumen de un cilindro? ¿Alguien conoce eso? Hola, se fueron. Profe, Dímelo, Laura. yo creería que es el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, si no estoy mal, Ajá, una altura. por una altura. Muy bien, eso es. Ese es el volumen del cilindro. Ese es el volumen del cilindro. Y siempre así, Laura, eso es lo que uno tiene que pensar, como estamos hablando de figuras tridimensionales, entonces uno tiene que saber el área de una base, si la hay, y después se le multiplica por la altura. En cierto sentido es la multiplicación de tres cantidades, porque al fin y al cabo cuando estamos midiendo volumen, pues lo estaríamos midiendo en metros cuadrados o en centímetros cuadrados o así. Listo. Y entonces miren que vamos a tomar unos sólidos que van a tener algo que ver con los cilindros, pero miren que acá hay una palabra bien importante y es revolución. Listo. Y no es que vamos a hacer revolución y que vamos a hacer como en la escuela que nos decían revolución, entonces empezamos a gritar. No, sino que revolución significa que vamos a dar vueltas. Listo. Porque cuando uno da una revolución es que está haciendo un giro. Listo. Entonces, cuando hablan de revoluciones por minuto, es cuántas vueltas dan un minuto, ¿cierto? Pues entonces aquí vamos a hablar de sólidos que se forman por medio de una revolución. Listo. ¿Y una revolución de qué? Entonces, bueno, hay dos métodos para hacer esto. Nosotros para el examen solo vamos a estudiar uno. El otro método creo que dentro de los temas no está. Entonces, pues prácticamente este método el que vamos a ver para hacer los sólidos de revolución. Entonces, método de discos. ¿Y en qué consiste esto? Entonces a mí me van a dar una función, miren que ahí está la funcioncita, la misma que hemos estado pintando todos estos días. Disculpen que esto tenga como coordenadas, pues porque lo hice en GeoGebra y no le quité las coordenadas. Digamos que esto sea de A a B y es como si tuviéramos toda esta área que está debajo de esta curva, toda esta área que está debajo de esta curva, y nosotros la hiciéramos girar con respecto al eje X. Listo. Si nosotros hacemos girar eso con respecto al eje X, pues lo que nos va a quedar es algo como aquí así. Que en cierto sentido es la figurita que está al lado. Listo. Entonces miren que lo que eso forma es una especie de cilindro que está allí. Estamos con eso. ¿Sí lo ven? Sí, profe, pero eso se es como uno de esos, Como un jarrón. como un jarrón, como un matero. Sí, eso. Se ve así, pero es porque la curva que estoy tomando es esa. Y miren que yo casi siempre he tomado la misma figurita para hacer este tipo de cosas. O sea, yo tomo esa curva que es como bajando y subiendo y eso siempre lo he hecho así. Y es porque pues es una curva como bien estándar y nosotros pues lo que queremos ver es qué pasa con eso. Listo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Ahí nosotros estamos considerando todo el volumen. No es que quede un hueco, sino que es que yo no tuve el tiempo para tapar esos huecos que quedan ahí, pero no es un hueco. Eso es como si tuviéramos algo bien macizo, como si tuviéramos una figura maciza. Entonces yo quisiera calcular el volumen de eso. Y entonces
Si esto fuera, si la curva fuera, si el f de x o el g de x que estoy tomando allá fuera una línea recta y yo tuviera por acá los ejes y tuviera que esto va desde A hasta B acá y yo hiciera girar esto con respecto al eje X, pues entonces miren que lo que me quedaría sería ¿qué? ¿Qué me queda, muchachos? Cilindro, profe. Un cilindro. Y entonces como me queda un cilindro, pues simplemente uno lo que va a hacer es calcular el área de ese cilindro. La cosa es que, ¿por qué se llama el método de discos? La cosa es que uno haría como si estuviéramos haciendo sumas de Riemann y vendría por acá y tomaría un pedacito chiquitico, acá, un dx, un valorcito chiquitico. Y este valorcito pues lo estiran. Y si ustedes giran este valorcito que está acá, pues lo que les va a formar es como un disquito, ¿cierto? Un disquito que tiene cierto volumen. Entonces yo lo que voy a hacer es mirar qué pasa con ese disquito. Listo. La cosa es que yo no tengo, o sea, la figura no siempre va a ser un cilindro. Entonces va a ser, como vos lo dijiste, eso va a ser como un jarrón. Y ese jarrón que tenemos ahí no va a tener, miren que este es como si fuera el radio, ¿cierto? Este es como si fuera el radio, que antes lo llamábamos altura cuando estábamos hablando de áreas, pero ahora que fuera el volumen, esto es como si fuera un radio. Y el radio, pues en un cilindro es constante. Pero ¿qué pasaría en una figura que no fuera un cilindro? O sea, si yo tuviera este radio acá, ¿cuál sería? O si tuviera este radio acá, entonces ¿cuál sería? O si tuviera este radio acá, entonces ¿cuál sería? Listo. Entonces, eso es lo que yo tengo que mirar, tridimensionalmente hablando. Listo. Entonces, para hacer eso, no le demos tantas vueltas a las cosas. Lo único que yo tendría que hacer es, démoslo acá, es lo mismo que hacíamos con las figuras. Entonces tenemos la altura con las áreas. La altura va a estar dada por el intervalo AB, porque esa es la altura. Miren que eso es lo mismo que estábamos mirando antes, que era el ancho o el largo, ¿cierto? Y nos faltaría la altura. Pero es que aquí no hay altura, acá tendría que ser un radio. O sea que necesitaría medir el volumen, o no, el volumen no, el área de la figura que está acá. Y entonces esa área, ¿cómo se consideraría? Pues va a ser pi, porque como nos lo dijo ahorita la compañera, el área de un cilindro tiene que ver con pi, ¿cierto? Pi por r al cuadrado sobre por h. Entonces va a ser pi. ¿Y quién es la altura? ¿O quién es ese radio? ¿Ese radio quién me lo representa? ¿O quién me lo irá a representar acá en este caso? Pues la altura de la función, ¿cierto? Y entonces ese radio me lo está delimitando la función. Y como ese radio tiene que ser al cuadrado, pues elevo la función al cuadrado. Y todo eso por dx. Y ese volumen va a estar dado por eso. Entonces, si ustedes lo quieren mirar desde otro punto de vista, pues va a ser pi por la integral desde A hasta B de el cuadrado de la función por dx. Y listo. Eso es lo único que hay que calcular allí. Eso es todo. En cierto sentido es todo. Listo. ¿Me entendieron o no? Sí, profe. El pi, como es constante, lo sacó pues, de la función. Sí, la pi es constante, entonces sale. Si ustedes quieren, siempre lo mantienen allá afuera. Y el resto, pues, es Y el hacer fx sí es el radio, entonces sí. el radio. Y la altura la va a dar el intervalo AB. Listo, esa es la que me va a dar la altura de la figura que está allí. Listo, entonces, si yo fuera, o sea, y eso es lo que dice acá, miren, aquí está la fórmula, miren, ahí está la fórmula, que el volumen de esa figura va a estar dada por esto. Listo, esa es la fórmula. Entonces, yo puse este ejercicio allí. Listo. Entonces, hallar el volumen del sólido de revolución formado por la curva y igual a x al cuadrado más 2 en el intervalo 0, 1, alrededor del eje x. Yo les hago la figurita más o menos acá. La figurita empieza en 2 porque este es el que me da el corte con el eje y es la curva x a la 2, que es más o menos así. Pero como nos está diciendo que de 0 a 1, pues entonces pongamos que por acá está el 1 y listo. Entonces lo que nos están pidiendo es que hagamos girar solo ese pedacito alrededor del eje x. Esto entonces sería como esta figurita. Entonces, ¿cuánto vale el volumen como de esa taza que acabé de hacer ahí?
¿Listo? Entonces, según lo que me acabaron de decir, esto va a ser igual a la integral de 0 a 1, ¿cierto? De pi, ¿por quién? Por la función que es x a la 2 más 2 al cuadrado por dx. Y listo. Eso es todo. ¿Ya? Ya terminé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues esto es igual a pi por la integral de 0 a 1 por x a la 4 más 4 veces x a la 2 más 4. Y todo esto por dx. ¿Qué hice? Pues apliqué lo que siempre les he dicho, de elevar esto al cuadrado. Miren ahí. Miren que ahí es necesario o necesario. No es que yo me vaya a brincar ese paso, hay que hacerlo porque se necesita. Y entonces listo, ya tenemos la integral. Y esa integral, entonces, ¿a quién va a ser igual? Pues esto va a ser igual a pi. ¿Cuál es la integral de x a la 4? Pues x a la 5 sobre 5 más 4 por x a la 3 sobre 3 más 4 por x y esto evaluado de 0 a 1. Y cuando yo calculo esto, pues entonces esto va a ser igual a pi que multiplica a 1/5 más 4 tercios más 4 menos 0/5 más 4 tercios por 0 más 4 por 0. Listo. Y esto se cierra por acá. Esto va a dar 0 y lo único que tengo que calcular es esto de acá. Listo. Y entonces eso me va a dar igual a ¿quién? A pi que multiplica a 15 abajo. Uy, que se me movió esa tableta. 15 abajo. Acá por 3, aquí por 5, entonces me da 20 y acá por 15 que me va a dar 60. Y entonces me va a dar 83 quinceavos de pi. Y ahí está la solución. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, la verdad es, digamos lo que es sencillo, pero es de mucha práctica. Claro. Y la otra cosa es que, o sea, nosotros tenemos que pensar en que ahora tenemos sólidos y esos sólidos, pues le podemos aplicar todo lo que estábamos aplicando antes. O sea, ¿qué es de lo que estábamos aplicando antes? Que yo podría tener, en vez de una sola función, podría tener dos y me podrían poner a girar ese pedazo. Pero ahorita hablamos de eso, ¿listo? Ay, Sandra, ¿por qué me vas a rayar el tablero, Sandra? ¿Ah? ¿Qué te hizo pensar que me podía rayar el tablero, Sandra? Ay, profe, disculpe, es que yo hoy en el bus estoy escuchando la clase. Y hundiste por allá un botoncito que te hizo rayarme la clase. ¿Está bien? Sí, eso miré, profe, y me disculpa. No, no hay ningún problema. Entonces esa es la solución. ¿Listo? De ese volumen. Les hago una pregunta, muchachos, porque miren que nosotros estamos haciendo girar esto con respecto al eje X. Si yo les dijera a ustedes que no hiciéramos girar eso con respecto al eje X, o sea, yo tengo esta misma curva, esta, y nada más hasta acá. ¿Listo? Sino que la quiero hacer girar con respecto a este. O sea, que el sólido que me quede no tenga nada que ver con ese grande que hay ahí. Esa área sería más grande o más pequeña. Ese volumen, perdón. Profe, o sea, girarlo con respecto a un eje que sea más arriba del eje X. Sí, diferente al eje X. ¿Cómo lo Pues haría? sería menor el volumen. Sería menor, claro, ¿cierto? Porque ya no sería tan amplio lo que estoy revolucionando, sino que sería algo más pequeñito. ¿Listo? Sí. En cierto sentido, eso me quedaría como algo así. O sea, si lo miráramos, nos quedaría como algo así. Listo, entonces sería una porción de esa. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que cómo nos quedaría si yo fuera a plantear ese problema, cómo lo plantearía ahí? Entonces, para plantear un problema, cuando tenemos una función que está por encima
una recta que está por encima del eje X. Profe, qué pena. Dímelo. ¿Me puedes devolver un poquitico? Yo tomo una captura que estaba copiando, pero enseguida sigo copiando. Dale, dale. No, copia, no hay ningún problema. Listo, no hay ningún problema. Puedes copiar. Listo. Muchachos, listo. Sí, profe, listo, gracias. Ok, listo. Pues entonces, cuando yo tengo esta otra nueva figura, es claro, miren que yo estoy haciendo lo mismo con la misma función. La única cosa es que yo ya no estoy llegando hasta el eje X, o sea, yo no estoy llegando hasta acá, porque este es el eje X, sino que estoy tomando una recta por encima de él, cualquiera. Listo. Entonces, si yo voy a calcular ese volumen, como yo ya lo voy a hacer girar es con respecto a esto, entonces miren que el radio se recorta. El radio ya no va a ser, porque el radio que voy a tomar ya no va a ser desde el eje X, ya no va a ser desde acá, sino que el radio lo voy a considerar es desde acá. Miren que el radio es más pequeño. ¿Y cuánto mide este radio? Es que si yo lo estuviera tomando desde el eje X, me diría G de X. Listo. Pero como le estoy quitando este pedazo, pues esto vale Y. Entonces, el volumen de esa figura nueva nos quedaría de esta forma. Listo. Es porque le estoy quitando un pedazo y al quitarle ese pedazo, pues nos debería dar un volumen diferente. Listo. ¿Ahí me entienden qué es lo que les estoy diciendo o no? Profesora, que lo que se le quita es Y. Se le quita ese pedacito. Recuerda que yo quiero ir hasta G, pero un día avancé hasta Y, entonces ¿qué me falta para llegar? Pues G menos Y. ¿Listo? Sí. Eso es lo que hay allí. Y entonces eso es lo que me queda acá. Hay un ejemplo sobre eso. Claro, el mismo, es más, el mismo. Mírenlo, ahí está. Y ahora lo pongo con la recta Y igual a 1. Entonces, ¿qué cambia en el ejercicio? En el ejercicio lo único que va a cambiar es lo siguiente. Que voy a tomar la integral desde 0 a 1, esto multiplicado por phi, pero ahora por la función x a la 2 menos 2, cuidado, esto es parte del radio, pero no es el radio completo, le voy a restar el 1 y ahora esto es lo que voy a elevar al cuadrado. Listo. Y todo esto por dx. Hay que tener cuidado, no es elevarlo cada uno al cuadrado. ¿Cómo? ¿Por qué quedó menos 2? X a la 2 menos 2. Pues la función perdón, es más 2. Es más 2, es más 2. Profe, de pronto lo puede devolver un minutico a la fórmula. Claro, mírenlo ahí. Ahí está. Recuerden que el radio ahora va a ser f de x menos y. F de x menos y. Listo. Como va a ser f de x menos y, pues eso es lo que va a elevar al cuadrado. Y entonces lo que les decía, ¿ya lo copiaste, Lina? Sí, profe, ya está. Ok. Entonces, recuerden que yo les dije la vez pasada que antes de integrar y de ponerse a hacer cualquier cosa, simplifiquen lo que hay allá adentro. Entonces, miren que eso nos va a dar x a la 2 más 1 al cuadrado y todo esto por dx. Listo. Elevemos al cuadrado. Entonces, ahora sí, esto es pi por la integral de 0 a 1 de x a la 4 más 2 veces x al cuadrado más 1. ¿Sí? Y todo esto por dx. Integramos y al integrar esto me va a dar pi, ¿sí? Por x a la 5 sobre 5 más 2 por x a la 3 sobre 3 más x. Y esto evaluado de 0 a 1. ¿Sí? Profe, qué pena, Dímelo. discúlpeme. En el segundo paso, Ajá. tenemos x entre corchetes pues x a la 2 más 1 al cuadrado, ¿cierto? Qué pena, es que no me perdí ahí donde... ¿Cuánto es 2 menos 1? Ah, ok, ya, Sí, gracias. eso es. O sea, es que ese paréntesis en cierto sentido me está separando, pero a la vez como está separando un más, entonces prácticamente ese paréntesis no está haciendo nada. Sí,
¿cierto? Ese Sí, paréntesis no así está es. viendo nada. Entonces lo único que tenés que ahí es sumar términos semejantes, y al sumar los términos semejantes me va a dar x a la 2 más 1, ¿sí? Y después pues estoy Sí, gracias. aplicando la formulita, que es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Listo, eso es lo que estoy haciendo después. ¿Sí? Hasta ahí, ¿me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, y después, entonces viene pi por quién? Por 1 sobre 5 más 2 tercios más 1, y lo otro nos va a dar 0, ¿cierto? Entonces esto. Y entonces esto nos va a dar pi por otra vez 15 acá abajo. Acá nos va a dar 5, acá nos va a dar 10 y acá nos va a dar 15. Eso nos va a dar 30, ¿sí? Si no estoy mal. No sé, un quinto. Yo creo que hay algo malo, no sé. Profe, el primero no es 3. Es 3, sí. Sí, ahí es donde está el error. Sí, sí. Gracias. Yo decía esto porque me va a dar exacto. Esto no me puede dar exacto. Gracias. Entonces esto va a dar 28. 28 quinceavos de pi. Y listo. Esa es eso es lo que pasa allí. Entonces, si yo estoy en el eje X, pues no hay ningún problema. Ahí me queda añadirle ni quitarle nada. Si estoy por encima del eje X, le tengo que restar a ese radio. Y entonces ahora la pregunta, ¿qué pasaría si estuviera por debajo del eje X? ¿Qué pasaría si estuviera por debajo del eje X? Profe, pues igual no se le restaría ese Se le espacio, resta. porque igual formaría el... No, porque yo en todo caso estoy formando como la coca esa, ¿cierto? Y cuando estoy formando Ah, la coca, ¿qué o sea pasaría que con esa coca? ¿Esa coca se va a volver más pequeña o más grande? más grande, sí, más Ah, grande, ok. entonces se le Entonces, ¿qué? sumaría. Entonces, y recuerda que nosotros lo que estamos añadiendo allí sería el radio, ¿cierto? Nosotros lo que le estamos poniendo a eso es el radio. Entonces, como le estamos Sí. poniendo a eso es el radio, entonces, en vez de restarle, le estaríamos sumando. Listo, mírala acá está. Acá está. Entonces le estaríamos sumando. ¿Estamos allí o no? ¿Sí? Y entonces, miren, aquí está Profe, el eje X, aquí está el eje X, miren acá el eje X, y yo simplemente estoy poniendo por acá una recta que está por debajo del eje X. Y entonces miren que el área al fin y al cabo se agranda un montón, pues es más grandecita, y no que es que como la figurita no la puedo hacer más grande, pues, pero sí se agranda un poco más. Es más grande la figura esta que la que teníamos anteriormente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, muchachos, entonces no es un ejercicio muy difícil, pero los voy a dejar 10 minuticos para que ustedes lo hagan y lo piensen allí. Y hagan el mismo ejercicio, pero ahora con eso. ¿Listo? Y ustedes lo hacen ahí en 10 minuticos. ¿Sí? listo, profe. Háganle pues. Voy a apagar un momentico el micrófono y voy a apagar la grabación para que no quede ese silencio allí. ¿Listo? ¿Te Listo, dio profe. cuánto? 56 quintos de pi. Quintos. Sí. Ok. ¿Y los demás? Profe, ahí me dio 10 tercios de pi. 10 tercios. Sí. ¿Alguien más? Profe, a mí me dio 41 quintos de pi. Y le empieza- y si sigue preguntando, Eh, profe, me va a dar respuestas diferentes. No podemos sacar los números del baloto acá. Eso. 11 quintos de pi. 11 quintos de pi. Ok. Bueno. X a la 2 más 2, ¿cierto? La función. Y ahora tenemos Sí. que sumar. ¿Listo? Más ¿Qué le uno. vamos a Sí. sumar? ¿Más menos 1 o no? ¿O qué hacemos? Profe, puedo decir que da lo mismo que el ejercicio anterior. ¿Cómo? Da lo mismo que el ejercicio anterior. Eh,
No debería, ¿cierto que no? No debería, porque igual si es más o menos uno, es porque es el mismo, pues debería dar lo mismo el anterior. No debería. Profe, yo lo planteé no con más, sino con menos, menos 1. Entonces ahí me daría ¿Y por X qué a el la 2 menos más 1? 3. Si lo que estamos es añadiéndole al radio. Ah, ya. ¿Cierto que sí? Sí. Pero entonces ahí daría como igual con Entonces ahí no se compañero. multiplican los signos, pues para... Sí, pero Ahí es que esos sería, signos nos van a dar negativos. no, ahí sería como un valor absoluto. Y nos va a dar negativo Sí, esa, yo Sí, creo pues que, ahí yo lo creo único que nos va a tendría dar que hay que ser poner, 2 menos yo 1. creo que hay que poner un valor absoluto acá. Sí, porque sería sumarle por lo que tenemos, por lo que tendríamos que sumar un valor allí. Sí, sería el valor absoluto de menos Sí, uno. sí, sí. Sí, entonces aquí arriba hay que corregirlo. Discúlpeme ahí. Listo. Hay que ponerlo así cuando es negativo, porque, o si no, entonces no le estaríamos añadiendo nada, sino que le estaríamos restando. Listo. Sí, yo lo paré después de que vi que daba lo mismo. ¿Cómo? Pues después de que vi que planteando el ejercicio daba lo mismo, pues yo paré, no seguí. Ah, ok. Claro, que no tiene Yo por la qué. verdad le dijo el sentido común de que se iba a aumentar el Profe, radio y por eso la puse a sumar, sí. si no tampoco. Ya, Y no daría lo mismo, profe, porque es que si miramos a Y daría por debajo del, o sea, claro, si y trazamos la recta en Y sería es grande. del, exacto. Listo. Y entonces ahí ya sí calcularlo. Ah, esperen que yo ya estoy haciendo una cosa aquí y no la puedo hacer. X a la 4 más 6x a la 2 más 9 por dx. Sí. Listo. Y Sí, ahora señor. sí, esto va a dar x a la 5 sobre 5 más 6x a la 3 sobre 3 más 9x. Y esto desde 0 hasta 1. Listo. Listo. Profe, ese 6x a la 3 sobre 3, yo Nos lo queda puse un 2, como sí. 2x Sí, claro. a la 3. Sí. Listo, y entonces eso nos va a dar un quinto más 2 más 9. Sí, profe, Y eso nos da ¿cuánto? 56 quintos. 18 por 5. Sí, no. ¿Sí? No, 18 no, 11 por 5. 11 por 5, 56 quintos. Listo. De pi. Sí, ¿Estamos de acuerdo con eso? sí, profe. Ok. Bueno, ahí está, muchachos. ¿Estamos con eso o no, muchachos? Profe, Dímelo. ¿me puede recordar, porfa, por qué es más en la fórmula y no es menos como en el caso anterior? Espérate, yo voy por acá abajo. Espérate que me perdí. Voy por acá abajo para tener más espacio. Si yo tengo esto y tengo una curva por acá, desde A hasta B, y tengo una recta por acá, listo, una rectica por allí, lo que queremos es que el radio sea hasta aquí, es el radio que teníamos normal, esta es la altura f de x, pero a esto le tenemos que añadir este otro pedazo. Se lo tenemos que sumar porque mira que es este radio y es más este radio. ¿O no? Sí, señor. Entonces por eso lo tenemos que sumar. La cosa es que este valor acá va a ser negativo porque ese valor ahí va a ser menor que 0. La cosa es que
lo que dijo Lina es verdad. Nosotros le tenemos que poner un valor absoluto porque le estamos añadiendo. ¿Listo? Y si lo dejamos como estábamos antes, entonces es como si le estuviéramos restando allí. ¿Listo? Y eso no es lo que queremos. Profe, una pregunta, ¿y no serviría también pues Gracias. usar la fórmula original? ¿Cómo? Pues no serviría usar la fórmula original de, pues, de Claro, hacerlo con un negativo claro, y saldría la misma claro, cosa realmente. claro. De A hasta B de pi por f de x más el valor absoluto de y. Esto lo elevamos al cuadrado y esto por de x. Es claro que esto depende de x. ¿Listo? Eso depende de x. Y eso lo tenemos que tener claro allí. ¿Listo? Y por eso es el más. ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? Sí, profe, pero yo creo que el planteamiento que dice el compañero es dejar el signo menos que al Ajá. Eso. multiplicarse con el negativo de la recta que se pone debajo del eje X, al multiplicar los signos, pues va a dar la suma. Sí, realmente pues no cambiaría en nada, ¿no? Profe, yo lo hice así y me dio el mismo resultado, con el signo positivo. Exacto. O sea, quedaría x poner al cuadrado menos, más 3 al menos. cuadrado. Sí, estaríamos Exacto. aumentando realmente, ¿no? Es que si lo pongo menos, menos, si lo pongo menos, menos, pues entonces como si estuviéramos viendo que lo otro también se cumple. Que en el otro caso también se cumple. ¿O qué es lo que ustedes me están diciendo? O sea, lo que yo me refiero es que como estamos por debajo del eje X, pues siempre va a ser un número negativo, ¿cierto? Ajá, Entonces, como estamos con la fórmula pues de f de x menos y, pues, Ajá. estaríamos aumentándole, ¿sí o qué? Y con el otro, pues y con la primera que estaríamos sobre el eje X, pues ahí sí estaríamos restándole ok, pues realmente. listo. Estamos O sea, de acuerdo refiere, entonces. sí, Es a verdad, es quitarle, verdad. a no trabajar con el valor absoluto, dejarlo pues como un O paréntesis sea, normal y ya sí, sí, multiplicar estamos signos. de acuerdo, estamos de acuerdo. Listo, claro. Listo, estamos de acuerdo. Y acá y va a ser menor que 0. Sí, sí. Entonces para los dos se cumple igual. La cosa es que como uno está por debajo y el otro por encima, pues entonces siempre se va a restar. Y ahí estaríamos de acuerdo. Sí, 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 muchachos. Sí, sí, sí. Igualmente, yo creo que en el momento del ejercicio ahí ponerle como también un poquito la lógica de que de que va a girar como con más espacio. Sí, sí. Les voy a poner un ejercicio. Listo. Y necesito que lo piensen bien. Yo tengo esta curva, mira. Y igual a x al cuadrado. No, no lo voy a poner. No, no, no. Vamos a quitarle esto así. Esperen, yo pienso algo. Es que quiero pensar algo bien. Ah, no, no está bien. Así más bien. Listo. Esta es la curva y igual a raíz de x. Listo. Y tengo una recta por acá que depende de x igual a menos 1. Listo. ¿Qué pasaría si yo quisiera calcular esto? O sea, el sólido de revolución que se forma al hacer girar esto alrededor del eje x igual a menos 1 con respecto a y. ¿Sí me entendieron? Si ya no va a girar en torno a X, sino en torno Sino en torno a a Y. Y. Y Sí. qué bueno que les dije en la última clase, que para hacerlo girar con respecto a y, ¿qué tendríamos que tener todo? Todo En términos de tenerlo Y. Listo. en términos de Y. Piénsenle 6 minuticos hasta las 55. Y a las 55 hablamos. A las 55 hablamos. Listo. Y miramos cómo se hace. Listo. ¿Cómo les va, muchachos? Pues, profe, lo único que hice fue lo que usted puso en el tablero que ya lo había, Eso no lo habías hecho. pues lo había
también estipulado antes de que usted lo pusiera, pero no había hecho más. Ya. Y por ejemplo, aquí era un 2. ¿O no? Bueno, de pronto no les di mucha información, porque al fin y al cabo, como lo que yo quería era hacer girar cuál área es la que estoy haciendo girar. Esperen que esto se me... Listo, entonces, ¿cuál área es la que estoy haciendo girar? ¿Esta o esta? La verdecita. Sí, profe, la que ¿Cuál? marcó verde. La que La marcó verde. verde. La verde, era la verde. Listo. Era la verde la que quería. Entonces, esa verde, ¿cómo sería? Sería la integral de dónde hasta dónde. De 0 hasta 2. De 0 a 2. La 2, ¿de quién? De la De pi función y al cuadrado y al cuadrado. menos 1, ¿cierto? Al cuadrado por dy. Ah, me falta algo. Por pi, Por pi. ¿cierto? Y ya, ahí ya queda. Esa sería el área de esa cosa. ¿Sí? Profe, un momento, por favor, lo copio. Dale. Pero esto va a ser pi y al cuadrado más 1 al cuadrado por dy al cuadrado por pi. Y la integral va a ser ¿quién? Y a la 2, y a la 3 sobre 3. Oh, eso está malo, muchachos. Y a la 4 más 2y al cuadrado más 1 por dy. ¿Sí? Ujú. Ahí estamos, ¿cierto? Y después, entonces, sería pi y a la 5 sobre 5 más 2y a la 3 sobre 3 más y esto valor de 0 a 2. Y entonces eso sería igual a ¿quién? A pi, que multiplica a 32 quintos más 16 tercios más ¿quién? Más 2. ¿Listo? Y entonces esto va a ser igual a pi. Esto aquí es 15. Esto acá sería 96 más 80 más 30. Y entonces eso ahí sería igual a ¿cuánto? 176 más 30. 206. Pi. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, muchachos, ¿estamos con eso o no? Sí, profe. Bueno. Bueno, ¿los dejo que escriban o...? Profe, sí, un momentico, por favor. Háganle pues, un momentico.
Me dicen cuánto. ¿Ya? Pues por mi parte sí, profe. Bueno. Entonces, la única parte que me hace falta ahí, muchachos, es la siguiente. Yo lo llamo, por acá le puse un nombre como para que no se nos olvide, pero en verdad eso se llama el método de discos, de arandelas, perdón. Listo, arandelas. Y es porque tenemos dos funciones. Listo, y es porque tenemos dos funciones. Y entonces si tenemos dos funciones, pues prácticamente se aplica lo mismo, y al aplicarse lo mismo, que hacíamos antes, lo que nos va a quedar es como un hueco allá. Entonces yo lo llamo el método de la lavadora, o le pongo el método de la lavadora, porque si ustedes ven, pues la canequita que nos quedó ahí parece como el balde ese de la lavadora. Pero en verdad, pues miren que lo que estamos haciendo allí es casi que lo mismo. Y que cuando vamos a calcular ese volumen, pues va a ser lo mismo. La única cosa que va a cambiar es que ahora esto va a estar al cuadrado y le vamos a restar la otra al cuadrado y todo eso por dx. Y listo. Eso sería todo lo que habría que hacer allí. Y claro, si nos lo ponen a mover sobre uno de los ejes, o sea, si nos cambian cuál es el eje que vamos a hacer girar eso, pues entonces eso es lo que tendríamos que cambiar allí muchas veces. ¿Listo? Muchachos. Hola. Listo, profe. Sí, profe, listo. Sí, listo. Ok. Entonces, eso es lo que dice acá. Eso es lo que dice acá. ¿Alguien me dijo que no? ¿Alguien me dijo que no? Bueno, esa es la fórmula como tal. Entonces, ¿ustedes cómo montarían este que está acá? Ah, no, este ya lo hicimos, este ya está hecho. Esperen, no. Yo quiero volver hasta acá abajo. Otra vez, esa área verde, hacerla girar con respecto al eje X. Cuando yo haga girar esa área verde con respecto al eje X, ¿qué nos va a dar? Lo voy a poner acá abajo, muchachos, para que la vean. Esta áreacita de acá la quiero hacer girar con respecto al eje X. Entonces lo que me va a quedar es como esta partecita de afuera, muchachos. Es la parte de afuera, no lo de adentro, sino lo de afuera. Y claro, eso está cubierto acá. Todas estas cosas van a estar cubiertas acá. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, si no fuera a hacer eso, miren que arriba tengo una curva que me está delimitando por arriba, porque eso es más o menos como las áreas. La cosa es que esto lo estoy elevando al cuadrado. ¿Listo? Y lo de abajo sería esto de acá. Entonces sería la integral de 0 a 4, aquí, de pi, ¿por quién? Por 2 al cuadrado, menos la función que es raíz de x al cuadrado por dx. Listo. Y entonces esto que nos va a dar, nos va a dar pi por la integral de 0 a 4 por 4 menos x por dx. Miren que nos quedó hasta bien fácil. Esto va a ser igual a pi por
4x menos x al cuadrado sobre 2 desde 0 hasta 4. Y listo, y se evalúa allí. Entonces, ¿esto va a ser qué? Esto va a ser pi, que multiplica a 16 menos 16 medios, que es 8. Listo, y ya cuando lo evalúo en 0 me da 0. Entonces, esto me va a dar igual a 8 veces pi. Listo. Y ya. Listo. Profe, nos da un momentico para escribirle. Claro, claro. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos, o no? No. Profe, tengo una ahorita. La primera parte del 2 a la 4, el 2, ese está más por la altura del... ¿Cómo? En la primera parte de la función, pues, que Ajá. tenés pi por la función de 0 a 4, de 2 a la 4, ese 2 sale de la altura de acá del eje X hasta arriba. Sí, ¿Cierto? sale como, es el área que está encerrada, perdón, el área que está encerrada es esta que está acá. Esta es el área encerrada. Esperen, muchachos, es que esta tableta se me está moviendo y entonces por eso. Sí, entonces, tenemos esta parte acá y tenemos esto. Tenemos esto acá. Listo, esta es el área que estoy haciendo girar. Entonces, como ese es el área que estoy haciendo girar, pues entonces hay que poner esta. Esta es la que está arriba y por eso es que estoy poniendo ese 2 acá. Y la de abajo, pues es la raíz de x, que es la que estoy poniendo, entonces ahí está. Listo. Siempre la de arriba menos la de abajo, como lo que hacíamos antes. ¿Estamos? Listo, profe, gracias. Listo. Voy para arriba, muchachos, otra vez. Ay. ¿Esto qué le pasó? Miren que esto se me... Hello. Ah. No, se quedó, muchachos. Esperen. Yo debo de compartir y luego les comparto. Murió eso. ¿Me están escuchando o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Que me había caído. Lo queremos hacer con un sólido de revolución. ¿Cómo lo haríamos? O sea que, miren que otra vez yo no le estoy dando intervalo y como no le estoy dando intervalo, pues entonces hay que irlo a buscar cuál es la de arriba, cuál es la de abajo. Y esa cosa hay que hacerlo así. Están pensando, me están esperando a mí. Yo estoy pensando, pero no.
Pero No, en ese momento ok. no. Profe, es que Bueno. entonces igual, como nos dicen que es con el eje Y, nos están diciendo que tiene Con el eje X, con el eje X. con el eje X, entonces hay que igualar que Y menos X a la 2. Lo mismo que hicimos la clase pasada. Esto lo hicimos la clase pasada. Listo. ¿O no? Esto lo habíamos hecho la clase pasada. Sí, profe. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Cierto? Entonces eso. Es esto. Y lo otro que necesitamos saber es quién está por encima. Y eso ya lo sabíamos, ¿no? La clase pasada lo hicimos. Que raíz de x es mayor que x al cuadrado en el intervalo 0, 1. ¿Cierto? Entonces, lo único que cambia acá, miren que es el mismo ejercicio de la clase pasada, lo único que cambia es que tenemos la integral de 0 a 1, ahora multiplicado por pi, ¿por quién? Por la raíz de x al cuadrado menos x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Por dx. Y ustedes lo terminan. ¿Sí? Terminaron ahí. 2 minuticos para que lo terminen. ¿Cuánto les da? Profe, me dio 3 décimos de pi. 3 décimos. Sí, 3 décimos de pi. Ok. Medio lo mismo. Sí. Entonces, o sea, porque es que esto ya lo tenemos claro, ¿no? De cómo calcular eso. Entonces, de nuevo, miren que el problema se convierte en ¿qué? En montar la integral. Usted monta la integral y ya lo otro es muy fácil. Si usted no sabe hacer eso, pues ahí es donde está el complique. Pero si usted aprende a hacer eso, estamos hechos. ¿Listo? Uno difícil. Listo. Ah, ya no está tan difícil. Háganle ahí 5 minuticos para que... Y después lo compartimos y con ese terminamos. ¿Listo? Entonces, x a la 2 más 1 es igual a 3 menos x a la 2, ¿cierto? Los x a la 2 para un lado, lo otro para el otro lado. Y ahí vamos bien. Entonces, esto nos va a dar 2x al cuadrado es igual a 2, ¿sí? Y eso significa que x a la 2 es igual a 1, ¿sí? ¿O no? O ahí no habían llegado. Sí, ahí llegué. Listo. Cuando usted saca raíz cuadrada acá y saca raíz cuadrada acá, aquí tienes que poner un más o menos 1. ¿Listo? Y entonces esto va a ser igual
a x es igual a más o menos 1. O sea que el intervalo es desde menos 1 A 1. Entonces ese fue... O Fue- si no, ustedes llegan y hacen esto, x a la 2 menos 1, que es igual a 0. Esto es una diferencia de cuadrados, x menos 1 por x más 1, que es igual a 0. De esta sacan que x es igual a 1 y de esta sacan que x es igual a menos 1. Sí, profe, entonces ahí fue el enredo, pero sí llegué hasta el x cuadrado igual a 1. Listo. Entonces ya tenemos el intervalo, ¿cierto? El intervalo nos está diciendo que es desde menos 1 hasta 1, ¿sí? Y después, entonces tenemos que ver cuál es el que está por encima. ¿Cierto que sí? Tenemos que ver cuál es el que está por encima. ¿Y cuál es la que está por encima? Pues tenemos el intervalo menos 1, 1. Voy a tomar que x sea igual a 0. Y si x es igual a 0, miren que este nos da 1 y que este nos da 3. ¿O no? Sí. Entonces, esta es la que está por encima. ¿O no? Sí, profe. Entonces sería la integral desde menos 1 hasta 1. ¿De quién? De 3 menos x a la 2 al cuadrado, porque esa es toda la función, menos x al cuadrado más 1 al cuadrado y todo esto por dx. ¿Sí? Me faltó el 1. Listo. Y listo, expandimos eso. Miren que ya ahí, ya, lo que les he dicho. Por pi. Esperen, Me falta claro, el pi me falta el adelante de pi, la me integral. falta el pi. Gracias, Me gracias. faltaba pi. Claro, y eso es peligroso. Si no lo pongo, estamos graves. Listo. Acá, 60 o 70% del ejercicio. Es que miren que allá el ejercicio está prácticamente completado. ¿Qué falta? Pues hacer la parte algebraica. Menos 1 hasta 1, de 9 menos 6x a la 2 más x a la 4 menos x a la 4 más 2x a la 2 más 1. ¿Estoy bien? Sí. Por dx. Sí. Sumamos, esto va a ser pi por la integral desde menos 1 hasta 1. ¿De quién? De los x a la 4 con los x a la 4 se van. Lo otro me va a quedar 8, si no estoy mal. Ustedes me corrigen, menos 4x a la 2. No, menos 8x a la 2. ¿Estoy bien? Sí, menos 8 x a la 2. Por dx. Me dice, listo. Y entonces esto va a ser igual a 8pi, que multiplica a x, menos x a la 3 sobre 3, evaluado desde menos 1 hasta 1. Y entonces esto va a ser 8pi, que multiplica a 1 menos 1/3, menos 1, menos 1/3, así. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 8pi, que multiplica a 2/3, y eso allá adentro me va a dar menos 2/3, o sea que me va a dar menos 2/3, que es igual a 4/3, si no estoy mal. Entonces eso es 8pi por 4/3, que es igual a 32/3 de pi. Y listo. Ahí estaría la solución. Profe, nos da espacecito para copiar. Claro, claro, claro. Y hasta ahí es el examen, muchachos. Listo. Hasta ahí es el examen. Entonces, de aquí a mañana, trato de montarles otro tallercito que tenga áreas bajo curvas, entre curvas y volúmenes. Y ahí tienen para estudiar. Y el miércoles solo hacemos preguntas. Listo. Para que tengamos eso claro allí. ¿Cómo ven los temas? ¿Cómo ven la cosa? ¿Está muy complicado el examen o cómo lo ven? Yo creo que es un examen bastante trabajable. O no sé ustedes qué piensen. Pues sí, profesor, está trabajable. O sea, lo malo que es el tiempo, porque, pues digamos, yo esos días tuve un examen de física y nos dieron nada más una hora. No, y uno, pues como estudiante, uno rectifica mucho y lo que lleva el tiempo es como rectificar por el miedo de equivocarse. Según lo que nos dijeron, son 2 horas y 20 minutos o 2 horas y media, más o menos.
O sea, se empieza a las 6 y creo que les dan como otros 20 minuticos por si hay problemas en la subida, en la cargada de los dos documentos que hay que cargar. Pero de resto, recuerden que son 6 puntos de selección múltiple. En todo caso, muchachos, yo el viernes voy a estar conectado. Por si ustedes tienen dudas, pues se puedan ahí hacer cosas. Listo. Pues, profe, que me cayó el internet, profe, que tal cosa. A ver cómo resolvemos. Listo. Porque en todo caso suceden problemitas por ahí. Muchachos, practiquen. Vea, yo les aseguro que esto no es tan difícil, no es tan complicado, no es tan enredado. Listo, tengan Pero en sí es de cuenta. mucha práctica, como usted lleva tantísimos años de práctica. Claro. Yo les digo una cosa, como yo lo veo fácil porque, claro, Gabriel Uribe lleva dando 5 semestres, 5 años este curso, entonces él ya se lo sabe de memoria. No es tanto eso, muchachos. Es que ustedes, si están metidos en el cuento en este momento, ustedes es sino que practiquen estas cositas que les he explicado, las 9 integrales esas, las propiedades. Yo creo que la parte un poquitico más complicada ahí son las sumas de Riemann, pero de resto, todo lo otro es un par de fórmulas y ya. Entonces, si tienen en cuenta eso y lo que les dije desde el principio, que ustedes sacan un papelito donde van a tener todo eso y van practicando con eso, o sea, van dando cuenta que en algún momento eso ya ni siquiera tienen que mirar el papelito, sino que simplemente eso fluye como por arte de magia, no sé. Es más o menos así que eso va fluyendo. Ojalá fuera así, profe, que todo fluyera como por... Sí, no pues es que tan ya fácil. fuéramos, No, yo también no soy sé. estudiante, entonces yo sé que las cosas no fluyen como por arte de magia. Y más esto, profe, esto es de rayar y borrar Sí, y pero de es de lo que hágale. vos mismo estás diciendo, es de rayar. Es un profesor que yo tenía me decía, hay que ensuciarse las manos. Si usted no se ensucia las manos, no aprende. Y yo creo que todo en la vida es igual. El día que usted entra a un trabajo, usted los primeros días duda de todo lo que va a hacer, pero a medida que le va cogiendo como la experiencia a la cosa, se va dando cuenta de que es fácil, pero es por práctica, todo es por La práctica. práctica, profe, sí. Sí. Y estos temas es de uno dedicarle, ojalá uno pudiera, profe, porque, por ejemplo, para los que trabajamos y eso, Sí. igual es de sacrificio y todo, pero ojalá uno no tiene pues el tiempo cuando uno no está pues no está trabajando. Tiene que Claro, dedicar claro. 100% al estudio. No, yo entiendo. Le toca, sí, igual hay que hacerlo. Por eso trato de hacerlo como tan simple para ustedes, porque yo sé que el tiempo que les queda para estudiar es más que todo el fin de semana, y yo sé que hasta muchos tienen cursos todo el fin de semana, mañana tienen un día complicado, por hasta las 3 o 4 de la tarde, entonces nada más les queda el mediodía y eso que uno quiere descansar un ratico, y de ahí el domingo completo para estudiar. Entonces, trataré de montarle el taller lo más pronto posible para que tengan todas las herramientas de ahí para poder trabajar. Miren que los mismos tallercitos les he ido poniendo las formulitas de lo que se necesita. Entonces es bueno que tengan eso ahí, que tengan los Presente. tallercitos y que tengan ahí arriba eso presente, y se van a dar cuenta que estudiar se hace mucho más sencillo si tienen todas esas herramientas ahí. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, queja? No, profe, yo ¿Amenazas? quería pedirle el favor de que si nos da otra vez, porfa, el ejercicio de los primeros que dice el intervalo 0,1. Solamente que quería validar algo que quedé con la duda. ¿En este? ¿O más arriba? No, arriba, porfa. Ok, listo. Ojalá que esto suba. Sí, va a subir, sí va a subir. En este. Pero no, este lo hicimos. Yo creo que fue en este de acá. En este, tal vez. Sí, en ese, sí, listo. Sí, era eso. Muchas gracias, Bueno, profe. listo. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia ahí. Yo creo que hoy estuve No, medio profe, la despistado. paciencia es suya. No, sí. De verdad, No, profe, sí, que en fue hasta el serio, profe, momento, que hasta el momento, profe, para que amena la clase, porque imagínese un viernes después de, vuelvo y lo digo, de trabajar, de uno ver números todo el día y luego ver
cálculo. Y Una de pronto nota, y por con una este de profesor, ayuda, con el no, mejor le quedó profesor de la como- universidad. No, para que los tres, yo he visto dos, yo repetí cálculo diferencial y los dos muy bacano y con, pues ahora, hasta ahora con usted, pues bien, ¿para qué? Ah, bueno, listo. No, no, con mucho gusto, eso es con mucho gusto. Yo digo que si uno no se sienta acá a hablarles con gusto, pues ustedes tampoco van a notar como la buena energía. Entonces, trato siempre de meterle como una buena energía para que todo el mundo tenga como la sensación de que esto no es tan complicado. Porque cuando el profesor de matemáticas llega con mala energía, desde el principio le quita a uno como los ánimos de estudiar. Entonces hay que meterle siempre buena energía para que el estudiante también se le transmita eso. Y eso es lo que Así es, trato de hacer profe. siempre. Listo. Y eso es lo que deberían de hacer todos los educadores, no solo los de matemáticas, los de todo. Es que cuando uno enseña tiene que tener como alegría o no sé, no ir ahí porque le toca y ya, no, eso es de alegría. Profe, yo lo necesito a usted para que hubiera hablado con un profesor de física del semestre pasado. No, es que los físicos son así. Ay. No, hay veces como muy, hay